Hola a todos y todas, bienvenidos a este podcast. En este mismo vamos a hablar sobre un tema importante que nos afecta en sí como sociedad en conjunto. Mi nombre es Maricielo. Yo soy Matías. Yo soy Mónica. Y yo soy Ian. Gracias por acompañarnos. El texto que vamos a hablar en esta oportunidad es sobre el embarazo adolescente publicado el 10 de abril por la OMS. La parte más importante que yo considero de este texto es sobre los altos índices de embarazo no deseado adolescente, los cuales no solamente afectan a la madre, sino al bebé. En cuanto a los recursos utilizados, en el lenguaje normal se utiliza un lenguaje formal, ya que va dirigido al público en general. Luego el siguiente punto en sí sería el lenguaje paraverbal, que en sí el texto no está escrito, porque no habla en sí como expresiones como tal, pero podemos destacar los subtítulos, la estructura lógica, que no es dependiendo de la manera en la que nosotros lo tomamos en cuenta, y así. Y no olvidemos el lenguaje icónico. En el texto presentan como dos imágenes, una de una niña embarazada y el siguiente sería el símbolo de la OMS. Luego de siguiendo tenemos en cuenta, creo que hay 6 partes en sí que podemos identificar en el texto, sí. Primero, creo que los dos primeros sería la imagen en sí de la niña embarazada al costado de su madre. Luego hay 2 personas atrás, creo que se puede identificar que es su papá y dos de sus hermanos. Luego de ahí, luego tomamos en cuenta también el título, que es el embarazo en la adolescencia, que es un tema totalmente problemático. Luego, otro podría ser, creo que los datos y cifras, que menciona algunos años en los cuales es un porcentaje de cuántas niñas son embarazadas por cada uno de estos años. Luego, las generalidades, que en sí explica totalmente la problemática, que es muy importante y yo lo tomo más en cuenta. Finalmente, es la respuesta del OMS, cómo ellos lo toman en cuenta y qué medidas pueden dar acá en un futuro. Pero ante todo esto me gustaría saber su opinión de ustedes de cuál creen que es la parte más importante del texto. Bueno, primero podría comenzar yo. Considero que es la parte de generalidades, ya que en sí, como dice, ¿no? De la problemática habla sus causas y consecuencias y un poquito menciona de los factores de riesgo, pero siento que es lo que más resalta en el texto en sí. Otra parte sería datos y cifras, ya que ahí mencionan las cifras en sí de cada año que surge, como aumentando, va disminuyendo, dependiendo del año. Yo estoy de acuerdo con ese punto porque según mostró el texto en el año 2019, hubieron un 55% de aumentos en chicas de 15 a 19 años siendo embarazadas a esa edad. Mire, considero que está bien, pero en mi opinión, siento que la parte más importante es la respuesta de la OMS. ¿Por qué? Porque si bien en muchos artículos nos brindan las problemáticas que hay en situaciones cotidianas o mundialmente, no nos dice las posibles soluciones o qué deberíamos hacer como personas, como humanos, ¿no? Nos dicen la problemática, pero no nos llaman a la acción. Entonces, la OMS nos están brindando estrategias y propuestas para poder solucionar este problema a nivel mundial. Bueno, en esta parte me gustaría hacer un énfasis para poder hablar lo que es el emisor y el destinatario del artículo presentado, ¿no? Como ya sabemos, el artículo ha sido publicado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque en la página web nos brindan datos importantes para poder saber quién es el emisor del texto, ¿no? En la parte superior izquierda encontramos con el logotipo de la organización. Nos brindan también que el diseño de la página web están utilizando los colores específicos de la OMS. Además, los datos al final sobre los números telefónicos, los contactos, los correos, las referencias de la OMS en poder haber brindado el artículo, ¿no? No está literalmente escrito en el artículo quién es el receptor o a quiénes va dirigido este artículo, sino más bien podemos inferir que va dedicado al público en general, porque es un tema que está tratándose mundialmente, ¿no? Y dentro del público general pueden estar estudiantes, docentes, profesionales de la salud, investigadores o incluso los medios de comunicación, porque como menciono, es un tema que está muy tocado mundialmente. Matías, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué opinas del lenguaje verbal utilizado en el texto? Siento que es un lenguaje formal y serio, o sea, es algo que yo no me lo podía tomar a broma. O sea, lo que me da, como tú me has dicho anteriormente, el logotipo, todo eso, la OMS, es algo que está publicado por la OMS, o sea, es algo que ya está investigado, o sea, es un tema serio, no es algo que me lo pueda tomar a la ligera. Ajá, o sea, sientes que te da la seguridad para saber que es Ajá. bastante confiable. Sí. Sí. ¿Qué? Y con esta información queda claro quién es el emisor, ¿no? Y así podemos intuir quién es la intención, ¿no?
informar al público en general sobre el impacto del embarazo adolescente en el mundo. Antes de finalizar con este podcast, quisiera saber si ustedes consideran que los recursos visuales utilizados son adecuados. En mi opinión, yo creo que pudieron haber mejorado los datos y estadísticas, o sea, datos y cifras. Pudieron haber puesto ahí como, no sé, gráficos o un cronograma con los tiempos, etcétera. ¿Ustedes? Yo considero también lo mismo con lo que tú has dicho, porque solamente el texto nos brinda una imagen, que es la que han mencionado anteriormente mis compañeros, que es una adolescente como una mamá y a los lados creo estarán su papá y sus hermanos. Sí, mencionan que no hay muchas imágenes, eso sí tenemos tienen que considerar para que puedas ver un poco más lo que es la magnitud a través de las imágenes, ¿no? La magnitud del problema. Y con respecto a los gráficos que dices, tienes razón, porque, o sea, tú cuando entras a algún artículo y quieres ver la información o alguna noticia, ves información que el título se ve muy chocante, pero ves y todos los datos, las cifras son puro texto, no te llama la atención. Entonces, sería bueno que esa información, ¿no? Esas cifras estén en tablas, en gráficos, que puedan diferenciar y resaltar con colores llamativos, no tan fuertes, ¿no? Llamativos para poder captar tu atención, ver la magnitud, la comparación de años anteriores con años actuales, ¿no? Sí. Claro, y nosotros como jóvenes creo que nos interesa más cuando hay un video en referencia, Más que todo cuando hay hay... los elementos visuales, porque eso es lo que les gusta, porque a a muchas personas que son de nuestra edad no les gusta ver puro texto a menos que sea de un tema de su interés, sino que más que todo buscan infografías o imágenes que Videos resuenan el texto. Exacto. Ya, entonces, ya sería todo por este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Oh.